Bienvenidos a Tu Casa Fe. Este es tu tiempo para alabar, adorar, exaltar y glorificar a Dios. Es el momento en donde recibirás códigos que cambiarán tu vida. Pero también gloria a Dios por la nueva etapa. Por la nueva etapa a la que Dios me está trayendo, porque aquí Dios no me trajo de casualidad. Aquí Dios no te trajo para estancarte. Aquí Dios te trajo para promoverte. Abre tu corazón. Dios está contigo. No has venido por casualidad. Tú estás aquí porque hoy es el día en donde tú recibirás tu milagro. Levántate y arrebata. Iniciamos. ¿Saben algo? Antes de iniciar el mensaje, yo les quiero compartir algo. Y es que el infierno se ha levantado muy fuerte. Y yo no entendía por qué. Pero yo estaba atrás de pantalla y el Señor me dijo: este mensaje en específico tiene varios nombres. Y sabes que el Señor fue muy intencional. Y no sé, creo que muchos de ustedes ya se dieron cuenta que cerraron las calles por todos lados. ¿Ah? Justamente hoy cerraron las calles en todos lados y casi que es imposible venir. Pero ¿saben qué? Si tú estás aquí, esta palabra es para ti. Y Dios sabe la razón y cómo te hizo venir a este lugar. Porque Él te trajo y Él te va a hablar. Así que no sé cuántos de ustedes ya vieron cuál es el tema del mensaje. ¿Cuántos ya vieron en redes sociales cuál es el tema del mensaje? Pues el día de hoy voy a estar compartiendo la palabra y para mí es un gran privilegio. Yo pensé que este momento iba a suceder después de unos años, porque yo veía los domingos como algo muy serio, muy formal. Pero Dios tiene sus tiempos y yo confío en Dios. Yo no sé tú, pero yo confío en Dios. Y le doy gracias al Señor y gracias a mis padres espirituales, el pastor Luis y la pastora Silvia, que estoy segura que en este momento me están viendo por las redes sociales. Así que, ¿qué tal si le damos un saludo? Y allá al otro lado del mundo. Y pues el tema de hoy es siendo testimonio. ¿Cómo se llama? Vamos, pero dilo como que ya comió. Siendo testimonio. Oye, yo me puedo imaginar como muchos de ustedes al ver el mensaje dijeron: yo este culto no me lo pierdo por nada en el mundo. Espérame, no ha llegado lo bueno. Y dijeron: no me lo pierdo y voy a estar en primera fila. Espérate, aún no llego. Y porque hoy le van a tirar a la hermana fulanita desde el altar, porque no tiene un buen testimonio. Y el ser cristiano tenemos que tener un buen testimonio y no es posible. Así que yo no me lo pierdo, porque yo sé que le van a tirar a la hermana fulanita. Y bueno, tú viniste pensando de que yo iba a hablar de ser buenos testimonios. Lamento informarte, si tú pensaste eso, que no voy a predicar de eso. Sí, así se llama, pero el tema es totalmente diferente. Y es que quizás Dios ocupó eso para traerte a este lugar, sea la razón buena o mala, no sé, pero te trajo y es lo importante. Y sabes qué, no voy a hablar de testimonios buenos, de ser buenos cristianos, no me voy a enfocar en eso, pero sí les voy a hablar del poder de Dios. Hoy todo el mensaje literalmente es acerca del poder de Dios, el poder que tiene mi Dios. Y sabes, como cristianos hemos escuchado muchísimas veces hablar acerca del poder de Dios. Y más si tú te creciste en la iglesia,
fuiste a escuelita dominical, has escuchado hablar acerca del poder de Dios. Todas las iglesias hablan acerca del poder de Dios, todas. Es un tema que como pueblo de Dios lo hemos adoptado muchísimo, porque es algo real, porque yo creo en el poder de Dios. Y no solamente lo has escuchado, sino también lo has visto quizás en la palabra del Señor. Lo has leído, sí, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que abrió el mar. Sí, ese sigue siendo el mismo Dios. Hemos visto su poder en generación en generación. Entonces ya es como que ya tenemos muy seguro de que tenemos a un Dios poderoso. Y yo quiero decirte algo. Y el Señor me decía, actualmente en las iglesias pasa algo y es muy repetitivo. Así que no solo digo que aquí en la Frater pasa, sino también en muchas otras iglesias. Y es que las iglesias se están conformando mucho. Hay mucho conformismo. Diga conmigo, conformismo. Vamos, dile, conformismo. A ver, Suri, espérate. Es que esta vez veniste con todo, veniste con mucha información. Espérame, que tengo que analizarlo bien. ¿Cómo así que testimonio? ¿Cómo así que poder? ¿Cómo así que conformismo? Necesito entenderlo. Te lo voy a explicar con 2 palabras. ¿Cuántas? 2 palabras. Y si puedes anotarlas, sería perfecto. Saca tu celular, saca la libreta, y si puedes anotarlas, hazlo. Si para ti el celular va a ser una distracción, entonces no lo hagas. Y espérate llegar a tu casa y vuélvelo a anotar. Pero, número 1, la palabra que tengo es testigos. Diga conmigo, testigos. Pero fuerte, testigos. Número 2, testimonios. Testimonios. Así que número 1, testigos. Número 2, testimonios. A ver, ¿qué es un testigo? Yo no vengo a hablarte del testigo que está dentro de un tribunal, no. Yo vengo a hablarte de un testigo como persona. Una persona que escuchó, una persona que vio, una persona que estuvo en el lugar de los hechos y que puede llegar a decirle a otra persona que sí es verdad. Ese es un testigo. Porque hemos escuchado la palabra que dice: yo fui testigo, porque estaba en el lugar, porque escuchó, porque vio. ¿Y sabes qué? Nosotros nos volvemos testigos del poder de Dios. Por ejemplo, cuando tú viniste a la Frater, sea la primera vez o la vez que sea, como es una iglesia llena del Espíritu Santo, llena del poder de Dios, tú viniste, te sentaste, viste la alabanza, viste el montón de luces, dijiste gran discoteca, pero vamos a darle una oportunidad. Y empezaste a escuchar. Escuchaste la palabra del pastor Luis, de la pastora Silvia. Y en la administración tú viste cómo el poder de Dios hacía grandes cosas en otras personas. Entonces ahí, en ese preciso momento, tú te convertiste en un testigo del poder de Dios. Y tú podías ir hacia una persona y decirle: mira, la Frater está llena del poder de Dios. Oye, yo no sé qué fue lo que sentí, qué fue lo que vi, pero yo vi poder del cielo. Y es que ahí nos volvemos testigos. Ahora, pasa algo y quiero que me prestes mucha atención con esto. Y es que mira, Dios ya no está buscando testigos, porque ya hay muchos. Ya se sabe que Dios es poderoso, sí. Dame algo nuevo. En todo el mundo hay muchos testigos del poder de Dios que dicen: yo escuché, yo vi. Tú le puedes decir a una persona: mira, yo vi cómo la hermana fulanita, Dios le hizo el milagro, yo lo vi. O yo escuché cómo Dios levantó a mis pastores, yo lo escuché y soy testigo. Pero ¿sabes qué? Ya la gente, incluso que no está dentro de las iglesias, sabe que Dios es poderoso.
Lo sabe. Entonces Dios ya no está en busca de testigos. Dios está buscando gente dispuesta a convertirse en testimonios. Yo no sé si tú ya me entendiste desde aquí. Oye, porque testigos hay demasiados, pero testimonios vivos, muy pocos. Muy pocos. Porque un testimonio no lo escuchó, no solo lo vio, lo vivió. Lo vivió. Un testimonio en carne propia supo experimentar el poder que tiene mi Dios. Los testimonios. Y te pregunto, iglesia, ¿qué impactará más a una persona? Que tú vayas y le digas: no, yo vi, yo escuché, yo estaba ahí en el lugar y Dios es poderoso. Sí, vas a impresionar a la persona porque va a decir: wow, qué bonito lugar. Pero ¿qué hay si tú vas y le dices: a mí no me lo contaron, yo no lo escuché de ningún lado, yo lo viví, a mí Dios me restauró, a mí Dios me liberó, a mí Dios me sanó, a mí Dios? Testimonio vivo del poder. Porque la persona se va a quedar impactada de cómo tú sigues vivo, de cómo tú sigues viva. No va a entender cómo con un diagnóstico tú sigues de pie. Y eso solo lo logra el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes por qué a la gente ya no le interesan las iglesias? Ya es como, lo mismo. Porque estamos llenos de testigos y no de testimonios vivos. Tenemos muchos. Yo sé que ahí hay muchos testigos. Bueno, todos. Si tú te congregas aquí, no es por nada, no es porque es mi iglesia, pero eres testigo del poder. Pero yo no sé cuántos testimonios reales hay ahí sentados. Testimonios vivos del poder. Que cuando tú vas y le cuentas lo que Dios hizo en tu vida, la gente no lo puede creer. Y empieza una duda, una pequeña duda en la cabeza de esa persona y dice: ¿será que Dios es real entonces? Porque solamente Dios puede hacer ese milagro. Y ahora bien, ¿te acuerdas que yo te dije que las iglesias están como acomodadas? Están como que ya no les importa si son testimonios o testigos. Quiero explicarte una cosa, y es que ser testigo es lo cómodo, ser testimonio es lo procesado. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Ser testigo es lo más fácil. Vienes, te sientas, ves, ya eres un testigo. Ser testimonio es llorar. Ser testimonio es tener los papeles de divorcio en tus manos. Ser testimonio es levantarte un día y que tu cuerpo ya no funcione como lo hacía antes. Es pasar por procesos, por desiertos, por pruebas. Así es que te vas a convertir en un verdadero testimonio. Y es que déjame decirte que el mejor escenario para Dios mostrarte su poder es dentro de procesos. No existe mayor escenario que cuando la situación se vuelve imposible y viene Dios y dice: es mi turno, yo lo haré posible. Es que ahí se vuelve un testimonio vivo de que tenemos a un Dios real, a un Dios poderoso. Cuando la depresión se va, cuando la ansiedad se va, cuando a pesar de todo tú sigues de pie.
A eso le llamo un testimonio. Y Dios me ha mandado aquí con un propósito. No creas que es porque los pastores se fueron y pues sí, no tuvieron de otra. En parte, pero pero ¿sabes qué? En Dios no suceden casualidades. Y Dios me mandó a decirte, yo no sé cuántos van a recibir esto, pero Dios me mandó a decirte que quizás tú entraste a este lugar siendo testigo del poder, pero vas a salir de aquí siendo testimonio del poder. Vas a salir de aquí siendo testimonio de lo que Dios puede hacer, porque lo imposible se vuelve posible. La puerta será la diferencia. Que te vio entrar como testigo y saldrás siendo testimonio vivo. Ahora podrás ir a las calles, podrás ir con tus amistades y le vas a decir: yo experimenté el poder de Dios. Que fui a un servicio, que iba a predicar una niñita ahí que no sabe nada, pero que Dios la mandó. Y fui testimonio vivo de que Dios sí existe. Y yo sé que aquí hay muchas personas pasando por procesos. Y yo quiero preguntarles, y con mucha sinceridad y sin pena alguna, ¿cuántos están pasando por procesos? Que levanten su mano. Por procesos fuertes. Todos los que levantaron la mano, esta palabra es para ustedes. Yo te doy un aplauso, ¿sabes por qué? Porque estás en el mejor escenario para que Dios te muestre su poder. Y Dios me dijo: es con ellos, es con ellos. Y yo estaba allá arriba y yo estaba: Señor, revélame. Y la cámara hizo un giro y yo los pude observar. Y algo en mi espíritu sintió preocupación y tristeza. Como mucha gente está pasando por proceso. Y me dijo el Señor: yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Y hoy será el día, diga conmigo, hoy será el día que saldré como testimonio. Porque el Señor me decía: hay gente ahí que piensa, me dijo, que yo me he olvidado de ellos, que yo los he ignorado. ¿Sabes por qué? Me dijo el Señor: porque les ha tocado ver y ser testigos del milagro de otras personas. Han tenido que ser testigos de cómo yo he levantado a otras personas. Han tenido que ser testigos cómo familias vienen a la iglesia y sus hijos siguen allá afuera. Les ha tocado ser testigos de cómo alguien recibe sanidad y ellos siguen con ese padecimiento. Y creen y piensan que yo me olvidé de ellos, que yo los he ignorado. Pero traje esta palabra para ellos, para que se den cuenta que yo siempre he pensado en ellos y que solamente estaba preparando el momento exacto para hablar a sus vidas. Y que de esta forma un día ellos tomen un micrófono o vayan a cualquier lugar y digan: Dios es real, porque no lo escuché, porque no lo vi, lo viví. Un testimonio, un testimonio. Y eso mismo le pasó a Pedro y a Juan. ¿A quiénes? Están prestando atención, qué bien. Y para aclararles, es el Pedro de la Biblia, no el Pedro de TikTok de Pedro. No. Dejen de carnales, por favor. Estamos hablando de Pedro de la Biblia. Entonces, Pedro y Juan
se encontraron a un hombre cojo de nacimiento. Cojo de nacimiento. Y aquí podemos leer cómo Pedro dijo una de sus frases icónicas. ¿Alguien ya sabe cuál es? ¿O se imagina cuál es? ¿No? Pues Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y sí, sucedió el milagro. Y cuando la gente que estaba alrededor vio eso, hermano, la gente estaba asombrada y no podía creer lo que había visto. Es decir, se volvieron testigos. Entonces fueron y corrieron a donde estaba Pedro y Juan, esperando respuestas, alarmados, impresionados por lo que habían visto. Y me encanta la respuesta de Pedro, que está en Hechos 3, 12 al 13. Vamos a la palabra del Señor, a Hechos 3, 12 al 13. Al ver eso, Pedro les dijo: amigos israelitas, ¿qué les sorprende? ¿Por qué nos miran así? ¿Acaso creen que nosotros sanamos a este hombre con nuestro propio, ¿qué dice? ¿Con qué? ¿Con qué? Siguiente versículo. Nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob adoraron a Dios, y ese mismo Dios es quien nos ha enviado a Jesús como Mesías y nos ha ¿qué? Lo maravilloso y poderoso que es Jesús. Él habla y dice: nos ha mostrado. A los demás no, a mí. Y quizá muchas veces hemos leído estos versículos y decimos: sí, el milagro, pero hay que profundizar en la palabra del Señor. Siempre que leas la palabra, dile: Espíritu Santo, revélame. Porque yo también muchas veces había leído eso y nunca obtuve la revelación como con esta palabra. Y es que si analizamos bien, ahí podemos observar a un Pedro que había sido testigo. También podemos analizar a un Pedro mucho más maduro espiritualmente. Podemos verlo, podemos leerlo. Si comparamos entre Pedro cuando caminaba con Jesús y este Pedro, hay muchísima diferencia. Y es que en este momento Pedro ya no era solamente un testigo, Pedro era un testimonio vivo. ¿Por qué yo digo esto? Porque el poder de Dios no solamente le mostró la pesca milagrosa, ¿recuerdas eso? La pesca milagrosa, sino que el poder de Dios restauró su interior. Por si nos olvida, Pedro falló. Pedro negó a Jesús. Y cuando hablamos de procesos, siempre nos vamos a Job, siempre nos vamos a José o a otros personajes de la Biblia, que no digo que esté mal, porque wow, qué generales de verdad. Pero se nos olvida Pedro, porque Pedro es más bonito cuando camina sobre las aguas. Porque escuchar a Pedro es mejor cuando él ve la pesca milagrosa, pero no cuando niega a Jesús. Recordemos que Pedro negó a Jesús y se nos olvida que él también pasó su proceso. Un proceso muy difícil. Imagínate tú, negar literalmente al Mesías, al Hijo de Dios, a tu maestro, al que tú tanto amas, negarlo. Pero fue ese proceso que hizo que Dios le mostrara su poder. Y míralo ahora, siendo un testimonio vivo de que el poder de Dios restaura el interior. ¿Ves la gran diferencia entre el Pedro de antes y el Pedro después? Bendito proceso. Diga conmigo: bendito proceso. Yo sé que muchos de ustedes lo están diciendo así como: bendito proceso.
porque les duele. Yo sé que sí. Bendito proceso. Pero como te decía anteriormente, son los mejores escenarios para Dios mostrarte su poder. Porque si Dios no te pasa por el fuego, ¿cómo vas a testificar que saliste renovado? Si Dios no te quita todo, ¿cómo vas a testificar que Dios es tu todo? Si tú no pasas por esa enfermedad, ¿cómo tú vas a testificar de que Dios es el mejor doctor del mundo si tú no te enfermaste? ¿Cómo? Es imposible. Si quieres ser un testimonio vivo y tener la unción de un testimonio vivo, tienes que pasar por procesos. Es por eso que yo les decía, hay mucho conformismo, porque no estamos dispuestos a pasar por procesos duros. No estamos dispuestos. Estamos a recibir, pero no ser probados, pero no pasar por momentos difíciles. Los procesos son los que te convierten en testimonios. Y hoy será el día. Quiero que te quede muy claro que hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy será el día en donde Dios te va a mostrar su poder. Por eso yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes están pasando por procesos? Eso fue profético. ¿Sabes? Yo no soy mucho de ser profética ni nada de eso, pero el Señor me dijo, pregúntales. Y los que levanten la mano, incluso hay muchos que no la levantaron, y que Dios sí sabe por lo que están pasando. Pero Dios hoy les mostrará su poder. Yo no sé cuántos dicen amén. Pero para ver el poder de Dios, tenemos que poner en práctica dos principios. ¿Cuántos? Dos principios que harán que el poder de Dios se muestre en su vida. Así que vamos al número 1. El primer principio, el principio de la obediencia. Mire, yo le quiero hacer otra pregunta. Fraternidad Emanuel, ¿por qué será que en estos 3 servicios anteriores, se les ha hablado acerca de la obediencia? Me parece muy raro, no sé. O sea, cuando el Señor me dijo principio de la obediencia, yo le dije, Señor, ¿estás seguro? Porque a los de la frater ya solo le faltan las alitas y vuelan como ángeles. O sea, son obedientes. Mira, hermano, yo le estaba ayudando. Y me dijo el Señor, háblales de obediencia. ¿Por qué será? ¿Estamos siendo desobedientes con Dios? ¿Nos estamos portando bien? ¿De verdad? ¿Neta, me lo juras? Pues el Señor me dijo, háblales de la obediencia. Y es que mira, cuando no somos obedientes, Dios no podrá mostrarnos su poder. Porque si somos desobedientes, no estamos aprobados. No estamos aprobados para ver el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces es imposible que alguien desobediente vea el poder de Dios. Así que el Señor me dijo, tienen que ser obedientes. Y sabes que puedes tener la madurez que tú quieras, puedes tener los años de estudio bíblico que tú quieras, puedes tener la madurez más extrema del universo, pero siempre te va a costar obedecer. No tengo que conocerte para saberlo, tengo que saber que eres humano para saberlo. Porque el ser humano, o sea, somos desobedientes. Y para que vean que me incluyo, ¿verdad? Somos tercos. No entendemos, es que somos más tercos que el diablo a veces, hermano. No somos obedientes. Y es que cuesta, yo sé que cuesta.
Porque el Señor te está diciendo: suelta el pecado. Tú quieres ver bendición, suéltalo. Haz las cosas bien. Ven a los servicios. Ay, Señor, es que no va a predicar el pastor Luis, no va a predicar la pastora Silvia, voy a predicar la Suri. Los que me están viendo en transmisión o escuchando, no sé, ya me quité la espina nuevamente. Bien, no somos obedientes. El Señor dice: si tú supieras que cuando tú eres obediente, yo abro los cielos. Que cuando yo te pido adorar, yo abro los cielos. Que cuando yo te pido que dejes el pecado, yo abro los cielos. Pero yo sé que cuesta, sé que es muy difícil, pero si tú quieres ser testimonio, tienes que ser obediente. Y hay una historia en la Biblia que me impacta muchísimo, y es de 3 jóvenes. ¿Cuántos jóvenes? 3 jovencitos. Y la historia es de Sadrach, Mesach y Abednego. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos recuerdan cuál era el segundo mandamiento de los 10 que le dieron a Moisés? ¿El segundo? Por ahí era: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. Resulta y acontece, les voy a contar el chambre de aquel entonces, y es que había un hombre llamado Nabucodonosor, y este era un rey. Resulta que el rey Nabucodonosor hizo una estatua, hizo una imagen, y ordenó que todos tenían que adorar a esa imagen. Resulta y acontece que estos 3 jóvenes prefirieron obedecer a Dios y dijeron: no te harás imagen, ni te inclinarás a ella. Y no lo hicieron. Y pues déjeme decirle, hermano, que la gente chambrosa existe desde aquel entonces. No crea que solamente aquí en este tiempo, no, mira, desde allá existía. Y resulta que un grupo fue y le dijo al rey: mira, hay 3 muchachos desobedientes, aparentemente, que no quieren adorar a la imagen. ¡Qué pecado! No puede ser. Entonces el rey los mandó a llamar. Y dice en Daniel 3, 14 al 25, vamos a leer Daniel 3, 14 al 25. Dice la palabra del Señor que el rey les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? El siguiente versículo dice: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, o sea, según él estaba siendo compasivo, pero nada que ver, hermano, ya de ahí los estaba amenazando. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? La Biblia no dice cómo estos 3 jóvenes se sentían, qué pasaba por sus mentes en ese momento cuando le dijeron: oye, el rey te mandó a llamar y no sé, suena muy enojado. No dice qué fue lo que ellos pensaron, no sabían qué iba a pasar. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios nos apaga las luces en nuestras vidas y nos deja en oscuridad. Y en esa oscuridad donde tú no puedes ver nada y no sabes qué va a venir después y no entiendes qué es lo que está pasando, Él te dice: obedéceme. En esa oscuridad donde no hay un mapa, donde no entiendes nada, Dios te dice: obedéceme. Estos jóvenes no sabían qué iba a pasar, pero Dios les dijo: obedézcanme. Y dice el siguiente versículo:
Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Wow, qué firmes. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, wow, eso me impacta, porque ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir eso? Si estuviera sentada, yo creo que yo no. Y si no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua que usted ha levantado. Y dice el siguiente versículo: entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Yo no sé, pero mi mamá no es Nabucodonosor, pero yo la he visto medio así, ¿verdad? No le digan que dije eso. Entonces mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Aquí voy a parar por un momento. Y es que muchas veces, a pesar de todo, a pesar de los procesos, decides ser obediente. Y tú dices: Señor, yo no entiendo nada, no sé qué va a pasar, pero decido obedecerte. Y tú piensas que eso va a mejorar las cosas. Y eres obediente, vienes a los servicios, sirves cuando no te piden servir, dejas el pecado y de repente el horno se enciende 7 veces más. Y de repente las cosas se vuelven peor. De repente ya te salió un positivo en el examen. De repente estás en peligro de perderlo todo económicamente. Y tú dices: pero yo he sido obediente y yo no entiendo. Suri, yo no entiendo cómo es que Dios es bueno, cómo es que Dios es fiel. Si yo he sido obediente, yo he hecho lo que Él me ha dicho. Y adivina qué, encendieron el horno 7 veces más. 7 veces más. Ya no puedo más. He sido obediente. ¿Y qué es lo que gano? ¿Qué es lo que gano? Y dice el siguiente versículo: entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con toda su ropa. Y dice el siguiente versículo: ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Y dice el siguiente versículo: de esa forma estos 3 jóvenes cayeron a las rugientes llamas. Es en este tipo de momentos donde quejarnos es la mejor solución. Donde preguntarnos y decir: ¿por qué si yo he sido obediente? ¿Por qué si yo he intentado de todo y todo parece que va de mal en peor? No lo entiendo, no entiendo a Dios. Y el Señor me decía: hay muchas personas que no me entienden. En este momento no me entienden. Y me han dicho: Señor, no te entiendo. Señor, yo he estado todos los servicios. Yo he estado en primera fila. Yo he recibido las palabras. Yo he sido fiel con mi diezmo, con mis ofrendas. Y nunca veo el milagro. Es el mejor escenario. Es el mejor escenario. Y es que mira, a Dios no le bastó con lanzarlos al fuego. Dios permitió que se encendiera 7 veces más, porque era imposible que ellos sobrevivieran de esa manera.
Pero es que a Dios le gustan los imposibles, porque los imposibles son los mejores testimonios. Porque los imposibles son los que tienen más peso de gloria como testimonio. Oye, si tú estás pasando por un imposible, déjame decirte que el peso del poder de Dios es 1000 veces más grande. Y sí, es preocupante. Sí, duele mucho. Pero entre más lágrimas tú derrames, más gozo te va a dar el Señor. Entre más tú pierdas, más te va a dar el Señor. Porque Dios no resta, Dios multiplica. Y dice el siguiente versículo: de pronto, diga conmigo, de pronto. Ay, pero dígalo con emoción, hermano. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad. Y dice el siguiente versículo: miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres. Yo no sé si tú entiendes lo que está pasando aquí, pero el 4.º hombre está en ese lugar. Yo no sé si tú crees eso, pero el 4.º hombre va a ir a tu rescate. Pero el 4.º hombre no permitirá que te quemes. No importa el desierto, no importa el proceso, no importa lo imposible. El 4.º hombre está en ese lugar. Ese 4.º hombre es el que está en este lugar. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes el poder que tiene ese 4.º hombre? Tu obediencia provocará que el 4.º hombre se presente en tu historia. Y mira lo que dice el versículo 26. Entonces Nabucodonosor, porque ya me comió el tiempo, Dios mío, se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Entonces salieron del fuego. Y dice el siguiente versículo: entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Salieron intactos. Déjame decirte que tú vas a salir intacto. Come on. Tú vas a salir intacto. Y dice el siguiente versículo: entonces el rey dijo: alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Y dice el siguiente versículo: por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de estos 3 jóvenes, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. Y esta parte me encanta. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. ¿Sabes qué es lo que te van a decir a ti? No hay otro Dios que pueda hacer lo que hizo contigo. No existe otro Dios. No hay otro Dios vivo. Oye, escúchame bien. El rey ya conocía a estos 3 jóvenes, pero déjame decirte que estos 3 jóvenes entraron al fuego como testigos, salieron del fuego como testimonios. Mira, el rey, como te decía, ya los conocía, y eso no lo había hecho cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque eran testimonios. Wow.
¿Sabes qué fue lo que lo hizo cambiar de opinión y creer en Dios? Cuando los vio salir del fuego, intactos, siendo testimonios vivos del poder que tiene el Dios de Israel. Y ese mismo cuarto hombre está en ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que obedecer. No importa qué tan difícil sea, hay que obedecer. Y número 2, el principio de la debilidad. Después de darles este punto, me voy, no se preocupen. Si ya se aburrieron, ya me voy a ir. Entonces, el principio de la debilidad. Les quiero confesar que este punto es mi favorito. Y mira, que Dios me ayude a decir esto. Hoy quiero decirte algo que los primeros segundos no va a tener sentido alguno. Quizás para muchos de ustedes, pero aún así lo voy a decir. Y es que Dios no te mostrará su poder si tú no eres débil. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso, Suri? A ver, espérate. Déjame escucharlo una vez más. Es que quizás yo escuché mal. Dios no te mostrará su poder si tú no eres débil. ¿Cómo así, Suri? Ibas tan bien, querida, y ahora te perdiste. No entiendo. Entiendo que en este momento pienses eso, ya que el ser humano por naturaleza, al escuchar la palabra debilidad, piensa en pérdida, piensa en desventaja. Y es que sí, eso puede ser naturalmente, pero en Dios la lógica es diferente. Si es para Dios, déselo fuerte. Y tú me puedes decir, Suri, pero eso no tiene sentido bíblico. O sea, te saco la Biblia. Recuerda lo que dice Josué 1:9: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué entonces tú dices que hay que ser débil? Mira, la gente se confunde y por falta de conocimiento padece. Y no hay nada más desgastante que vivir luchando con tus fuerzas situaciones que le pertenecen a Dios. No hay nada más cansado que vivir peleando en tus fuerzas cosas que le pertenecen a Dios. No hay nada más desgastante que eso. Y sabes, Dios fue muy específico y muy intencional conmigo en este punto del mensaje, porque Dios me mostró cómo muchas personas literalmente ya no pueden más con el proceso. Literalmente ya no. Y el Señor me dijo, es porque ellos no sueltan sus fuerzas. Es porque vienen luchando y empujando, y luchando y empujando, y luchando y empujando en sus fuerzas. Y no funciona nada. Y se desgastan. Y ellos solitos se están haciendo daño. Y no entienden por qué es que la depresión nunca se va, por qué la ansiedad nunca se va, por qué el vacío nunca se va. Y es que están con su propio yo puedo. Están luchando con su propia fuerza, con su valentía, con su capacidad. Y quiero explicarte algo, y quiero que me prestes atención acerca de Josué 1:9. Te daré una explicación bíblica. Y quiero que recuerdes que bíblicamente Josué estaba experimentando un cambio junto con el pueblo de Israel, porque Moisés ya no iba a llevar la carga pesada, iba a ser Josué. Entonces, este gran cambio era muy fuerte para Josué. Imagínate estar en los zapatos de Josué en ese momento. Ahora bien, Dios le habla a Moisés y le dice: esfuérzate y sé valiente. Esta frase, como pueblo de Dios, la hemos adoptado tanto, pero tanto. Y no digo que esté mal, no digo que es un pecado, pero escúchame bien. Hemos tomado esta frase y este versículo como algo motivacional.
Y hay en todas las mañanas, esfuérzate y sé valiente. Y un violín ahí. Pero es que ya es motivacional. Y déjame decirte que la motivación un día está y al otro día no. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿A qué voy con todo esto? Mira, no olvidemos el propósito real por el cual Dios le habló a Josué. Y es que después de eso, después de que Dios le dijera esfuérzate y sé valiente, Josué se iba a enfrentar a las mayores batallas existentes. Entonces Dios le dijo: mijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué quieres decir con esto, Suri? Que sí, tenemos que ser fuertes, valientes, capaces cuando una batalla se presenta. Cuando una batalla se presenta. Claro que tienes que ser esa leona de altar y rugir cuando el enemigo ataca a tu familia. Claro que sí. Claro que tienes que ser un león que ruja por su familia cuando el enemigo ataque. Pero adoptamos tanto esta actitud que se nos olvida que no todo es una batalla. Ay, Señor. Voy a volver a decir eso, no todo es una batalla. Y queremos ser así, y pretendemos ser así de fuertes, de valientes, de capaces, en situaciones que han sido diseñadas para quebrarnos. Wow. Porque cada situación tiene propósito. Y queremos ser fuertes y ser capaces en situaciones que han sido creadas para derribarnos, para quebrarnos, para sacarnos lágrimas. Y es como que estés luchando con algo que ha sido diseñado para eso. ¿Qué quiero decir con eso? Que una batalla y un proceso son cosas diferentes. Porque en una batalla tú tienes que dar, en un proceso tú tienes que recibir. En una batalla tú tienes que ser fuerte, esforzado y valiente. En un proceso tú tienes que aprender a ser débil. Los procesos son para eso. Y déjame decirte que cuando tú sueltes tus fuerzas, Dios dirá: hoy van las mías. Cuando tú sueltes tu capacidad y tus esfuerzos, Dios dirá: hoy es mi turno y te voy a mostrar mi poder. Y es que muchas veces los cristianos nos aferramos tanto, pero tanto a nuestras fuerzas. Y aquí hay personas que han estado así, amarrados a sus esfuerzos. Y el Señor está: hija, hijo, suéltalas. Suéltalas. Y tú estás: Señor, no puedo. ¿Cómo yo voy a ser débil en frente de mis hijos? ¿Cómo voy a ser débil ante estas situaciones que si yo suelto mi fuerza, yo me voy a hundir? Y no puedo ser débil en este momento. Y el Señor te dice: suéltalas. Yo siento a Dios. Suéltalas. Porque cuando tú sueltes, voy yo. Y yo no pierdo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. En 2 de Corintios 12:9 dice la palabra del Señor: pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra ¿en la qué? ¿En la qué? Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Yo no sé tú, pero yo me siento orgullosa de cada parte débil, porque es la que el Señor toma y dice: yo voy a poner mis fuerzas
yo voy a poner mi capacidad. Entonces, oye, suéltalas. Suelta tu valentía. Mujer que estás aquí, deja de rugir. Hombre que estás aquí, deja de rugir y deja que Dios ruja por ti. Porque esa va a ser la mejor opción. Y si tú no sueltas, más te vas a destruir. Hasta que entiendas que no es en tus fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y con esto cierro. Podría darte muchos ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron que ser débiles para que Dios mostrara su poder. Pero te hablaré de alguien que ni se te ocurre cuando tú hablas de debilidad. Y ese es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el que era perfecto, sí, Jesús. Cuando Jesús anuncia su muerte fue un momento muy duro, tanto para las personas a su alrededor como para él. Donde en él literalmente había una debilidad humana, porque que no se te olvide que Jesús no solamente era Dios, era carne. Y él sentía. Y solo pensar que ibas a morir de la peor manera existente y que ibas a cargar con tanto peso espiritualmente que ningún otro humano había cargado, no se puede ni imaginar. ¿Y sabes qué me encanta de Jesús? Que en Jesús podemos ver los dos principios: el principio de la obediencia y el principio de la debilidad. Vamos a Juan 12, 27 al 28. Y mira cómo se expresa Jesús. Dice Jesús: en este momento estoy sufriendo mucho y me encuentro confundido. ¿Cuántos nos hemos sentido así alguna vez? Donde tú le dices: Señor, no entiendo. ¿Por qué me dejas sufrir tanto? Quisiera decirle a mi Padre que no me deje sufrir así. ¿Tú te imaginas a Jesús? Después de haber hecho tantos milagros, en su máxima expresión de debilidad, en donde dice: Señor, Padre, no entiendo. Aquí vemos la debilidad y aquí vemos la obediencia. Pero no lo haré, porque yo vine al mundo precisamente para hacer lo que Él me mandó. Y dice el siguiente versículo: más bien diré, y esta frase me impacta y me toca el corazón, a pesar de todo lo que estoy atravesando, más bien diré: Padre, muéstrale al mundo tu poder. Wow. Y dice la palabra del Señor que al momento desde el cielo se oyó una voz que decía: ya he mostrado mi poder y volveré a mostrarlo. El cuarto hombre está en este lugar. ¿Cuántos creen que el cuarto hombre está en este lugar? Si tú lo crees, ponte de pie.